Hola y bienvenidos a esta serie de presentaciones tituladas Ven y busca conmigo. En realidad esto es una invitación de mí hacia ti para que entremos en un viaje de preguntas. Nací y crecí en la India, una tierra de tremenda diversidad e idiomas, cultura y comida, vestidos. De hecho, esto que llevo puesto es de la parte norte de la India. Hay otra parte que también es muy diversa en ese país, y es la pregunta de creencias religiosas. El hinduismo es su religión dominante, y la India tiene la población más grande de hindús del mundo. La India, de hecho, también tiene la segunda población más grande del mundo de musulmanes. De hecho, tenemos más musulmanes en la India que en la península Arabia puestos juntos. Budismo nació, creció y fue nutrido en la parte este de la India. La tradición nos dice que el cristianismo vino a la India en su primera generación. San Tomás nos visitó e incluso hoy en día hay monumentos creados a su nombre. Sijismo y jainismo, con su mezcla de agnosticismo y ateísmo. Esto fue el crisol donde nací. Naturalmente, tenía muchas preguntas y muchas de estas preguntas me molestaban. Me enfurecían a gran manera. Así que empecé en un viaje de preguntas, un viaje que continuó por más de 20 años. Le preguntaba a personas y leía. Luego que terminé los 20 años de búsqueda, pasé los próximos 5 años tratando de organizar el material en un compendio razonable y naturalmente satisfactorio para mí, y esto fue lo que le dio el nacimiento a este seminario titulado Ven y busca conmigo. Así que en este momento me gustaría invitarte a que vengas conmigo en este viaje. Lo haremos de manera breve, pero espero que puedas aprender algo a través de esta presentación. La pregunta es grande, y cuando nos hacemos esta pregunta tan grande, es sabio que primero preparemos una base. Esta es una declaración y es con propósito. Este seminario ha sido diseñado deliberadamente para animar a hacer preguntas y tener pensamientos críticos sobre un tema común que aparenta eludir un acuerdo universal en el presente. La pregunta es sobre Dios, y hay muchas facetas a esta pregunta. Una de ellas es la siguiente. Hay lo que yo le llamo una gran división. Un lado dice Dios, entre comillas, el lado A de los ateístas, quienes dicen que Dios es no existente y ficticio. El lado B del creyente
cree que Dios es relevante y factual. ¿Cómo podremos hacer esta pregunta tan grande con nuestras mentes tan pequeñas? ¿Seremos competentes para hacerlo? Bueno, escuchen esta declaración hecha por Henry G. Declaraciones hechas por autoridades en un tema deberían estar bajo el mismo escudriño como si proveyera de las fuentes más humildes, incluyendo a un estudiante recién ingresado. Así que esto nos incluye a usted y a mí. Aquí hay otra declaración por el juez Graham. La ciencia no es una sociedad inescrutable de sacerdotes. Cualquier persona con inteligencia razonable, con un poco de diligencia, debería entender y evaluar críticamente una teoría científica. En otras palabras, no deberíamos ser intimidados o abrumados por una serie de doctorados antes del nombre de una persona. Lo que se diga y como la teoría sea expresada, podemos traerla a nuestro nivel y escudriñarla, evaluarla y examinarla. Así que esto es lo que vamos a hacer con esta pregunta tan grande de ¿existe un Dios o no existe un Dios? Este es un debate muy peculiar. No es A versus B, sino A versus no A. Y esto es lo que quiero decir. Por ejemplo, un lado dice, aquí tengo una manzana en una mesa y está en otro cuarto. Y el otro lado dice, no existe una manzana, no existe la mesa, ni siquiera existe el otro cuarto. Inmediatamente se pueden dar cuenta de que están muy distanciados en sus declaraciones. Esas, en otras palabras, si estás en un lado del debate, no estás en el otro, y viceversa. Cada lado es mutuamente exclusivo, y no solamente eso, sino que si estás en un lado, los conceptos de este lado te envuelven completamente. De igual manera, si estás en este lado, los conceptos de este lado te envuelven completamente también. En otras palabras, no solamente son separados y distintos, sino que lo abarcan todo. Y si esto es así, en realidad no existe un lugar en el medio. Pero las personas dicen que lo hay y lo llaman agnosticismo. Pero el agnosticismo es solamente una confesión de la inhabilidad de escoger. Yo no sé. Eso es lo que dicen. A de agnosticismo significa sin. Gnosticismo significa conocimiento. Entonces, agnosticismo es estar sin la información para tomar una decisión adecuada. Pero en realidad no es una verdadera opción. ¿Por qué lo digo? Déjenme darle un ejemplo. Si coloco mi mano detrás de mi espalda y le pregunto si tengo una manzana o una naranja en mi mano, si usted dice yo no sé, ese yo no sé acaso crea una tercera fruta llamada yo no sé. No lo hace. Decir yo no sé es solo una confesión. Solo tenemos dos opciones y son teísmo y ateísmo, y son tan distintas la una de la otra que no podrían estar más separadas de la una de la otra. Entonces, el agnosticismo es impráctico. ¿Y por qué diría eso? Porque aquí está un ejemplo. Estas dos jurisdicciones están sumamente separadas y miremos a dos países, por ejemplo. Los Estados Unidos, donde actualmente vivo, y la India, donde nací. En los Estados Unidos manejamos en el lado derecho de la carretera y en la India manejamos en el lado izquierdo. Supongamos que estamos manejando, pero no sabemos en qué país estamos. El decir yo no sé te permite crear un tercer país donde manejas por el medio de la carretera. Por supuesto que no. Todavía solo tenemos dos países. Y por esto es que digo que el agnosticismo es sumamente impráctico. ¿Por qué? Porque en cualquier momento un agnóstico toma decisiones como si el teísmo fuese relevante. Dios existe. O como si el ateísmo fuese relevante. Dios no existe. Agnosticismo no es una verdadera opción.
Pero aquí está una declaración de Kurt Gödel que le tira una piedra a todo esto. Él anunció un teorema en esta generación, un teorema titulado incompleto. Él comprobó matemáticamente que una teoría firme o una declaración que afirma que esta es la verdad establecida solamente es válida si toda la data pertinente al tema está disponible y es tomada en consideración. Pero en realidad, ¿quién puede decir que toda la data o la información pertinente a nuestra pregunta está disponible? Nadie. Así que todos, por certeza matemática, somos agnósticos y solo agnósticos. Wow. Entonces, ¿qué haremos si todos somos agnósticos? Y al mismo tiempo, ser agnósticos no es una opción práctica. Bueno, pensé sobre esto y esto es lo que me gustaría decir. Agnosticismo, aunque es la única declaración correcta y honesta, es también completamente impráctica y de forma fantasma en su posición. Entonces, ¿qué del creyente y del no creyente? Aquí está. El teísta es un agnóstico que ha decidido creer en la existencia de un Dios. Y un ateísta es un agnóstico que ha decidido creer que Dios no existe. Lo que es común es que ambos son agnósticos y ambos dependen firmemente en su creencia. Pero hay una diferencia, porque la base de esa creencia son ampliamente diferentes. ¿Cuáles son esas bases? La base teísta es una confesión de que su creencia se deriva de una base de confesiones escritas en libros como el Corán, el Rig Veda o el Torá. La base ateísta es una fuerte declaración de que su creencia está basada en razonamiento científico y lógico. En este punto, si solo hay una confesión y una fuerte declaración, entonces la declaración fuerte es la impresionante. Yo estaría de acuerdo y lo reconocería, pero confesión o fuerte declaración, ambos son creencias. Así que, con esta palabra, vayamos un poco hacia atrás. Saben que cuando este tema surge, las personas se cierran y todos se aprietan. Queremos ganar la discusión y a nadie le gusta perder, pero analicemos esto de creencias personales. Tú y yo podemos escoger en qué creer como nuestra verdad, a pesar de que exista buena evidencia, ser evidencia o incluso evidencia de lo contrario. ¿Por qué? Porque la creencia es una elección. Nadie te puede hacer creer. Puede que te hagan decir algo sobre tu creencia, pero no te podrán hacer creer. La creencia es solamente y enteramente tu propiedad, personal y privada, y tiene tu nombre sellado en ella. Nadie puede creer por ti y tú no puedes creer por otra persona. Es completamente tuya y puedes tomar una decisión. Una vez que creas o digas que creas, entonces puedes decir tu creencia o te puedes quedar callado. También puedes decir en qué no crees. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, mis amigos, es que tú y yo somos libres. Somos libres de escoger y nadie nos puede forzar. No importa qué yo ponga en la pantalla, esto no te obligará a creer porque la creencia es tu propiedad privada. Solo tú puedes tomar lo que yo diga o ponga en la pantalla y si tú lo decides, lo puedes poner en ese lugar donde guardas tus creencias. Ahí lo puedes examinar, diseminar y si tomas la decisión, lo puedes añadir a tus creencias. Así que esto es lo que podemos estar de acuerdo. Nadie te puede hacer creer. Tu creencia es tu elección personal. Pero una elección personal no la convierte en verdad o mentira. En otras palabras, las creencias no crean verdades. Así que aquí estoy yo con mis creencias personales, pero puede que no sean verdad.
¿Qué debo hacer? Bueno, podemos tener una manera de mejorar esta situación. Y esto es poniendo dos cabezas juntas. Dos son mejor que una. Así que tengamos una meta en común de ver cuál es una declaración más creíble. Teísmo o ateísmo. Pero si tú y yo lo vamos a hacer juntos, entonces debemos tener ciertas reglas como base. Y estas son las reglas para que viajemos juntos. Dependeremos y usaremos solamente evidencias, no opiniones. Usaremos la lógica, no la imaginación. Y usaremos solo la razón, no lo absurdo. Así que con estas tres reglas, vamos a ver si podemos tomar una decisión. ¿Por qué es este debate inconcluso? Ha sido llevado por décadas, generaciones e incluso por centenares de años. Aquí tengo unas cuantas razones que nos ayudarán a entender por qué este tema es inconcluso. Los términos no son definidos, la evidencia no es definida, falta de neutralidad y algo llamado como parcialidad confirmada. Echémosle un vistazo. ¿Sabías que teístas y ateístas están en desacuerdo en el término más simple, Dios? ¿Cómo puedes tener una discusión si estás en desacuerdo en ese término más simple? ¿Has escuchado personas decir, ¿quién creó a Dios? Y si tú dices, Dios nos creó a nosotros, entonces, ¿quién creó a Dios? La misma pregunta nos muestra que ni el significado de la palabra Dios no está en acuerdo por ambas partes, porque Dios, por definición, en la mente de algunas personas, no es un ser creado. Así que, ¿cómo puedes hacer esa pregunta? Desde este momento en adelante ya estamos en desacuerdo y esto no podrá ser una discusión razonable. Evidencia. Teístas, creyentes en Dios, aseguran que pueden describir evidencias para la existencia de Dios. Los ateístas se quedan en silencio. Ellos nunca han descrito la naturaleza de las evidencias que ellos dicen que no existen. Y créeme, yo he ido por todo el mundo. Por 10 años pregunté, ¿cuál es la evidencia que si estuviese allí le mostraría a todos que no hay un Dios en existencia? Algunos han tratado de contestarlo, pero en el momento en que entramos en una discusión, se echan para atrás y se quedan en silencio. Así que, si ni siquiera estamos en acuerdo en la naturaleza de la evidencia, ¿cómo podremos tener una discusión razonable? Neutralidad. Cada lado se dirige a la pregunta desde su perspectiva, pero nunca desde el centro. Puedes ir donde quieras. Y la persona puede que no esté decidida, pero nunca toma una posición neutral. Aparentemente son incapaces de empezar neutrales. ¿Y por qué es eso? Y es por parcialidad confirmada. Y esto es la tendencia de recordar, seleccionar o interpretar evidencias de una manera que apoya a nuestras creencias preexistentes. ¿Y cuántas personas tienen parcialidad confirmada? Todos. Todos tenemos parcialidad confirmada. 100% de las personas del planeta Tierra. Así que no llames a nadie parcial. No porque no sean parciales, sino porque todos somos parciales. Miren, si todos somos enanos, ¿cuál es el punto en decir, búsquenme al enano porque quiero hablar con él? No haría ningún sentido. Así que no llames a nadie parcial y no permitas que te llamen parcial. No porque no lo seamos, sino porque todos lo somos. ¿Por qué tenemos problemas con la parcialidad? Saben que cuando lo analicé encontré algo muy interesante. Todos ustedes, tú y yo, tenemos en nuestras mentes tres actitudes mentales. La actitud de un escéptico, la actitud de un creyente y la actitud de un investigador. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la actitud de un escéptico, desde que escucha un reporte, lo rechazará sin investigar, mientras que un creyente simplemente se lo traga porque le gusta. Y la actitud investigadora reservará el veredicto hasta que la investigación se haya hecho. De otra manera,
Un escéptico se enfoca en la pregunta y excluye la evidencia porque no le gusta. Así que le hace todas las preguntas posibles para destruir el reporte. Un creyente mira la evidencia, no le interesan las preguntas que puedan existir, mientras que un investigador se enfoca en el peso de la evidencia. Ahora, ¿qué deberíamos ser tú y yo si queremos hacer una investigación justa? Deberíamos ser investigadores, ¿verdad? No quedarnos como escépticos, no quedarnos como creyentes, sino ponernos a un lado y convertirnos en investigadores. La dificultad es esta. El escéptico puede investigar y el creyente también. Podemos investigar como creyentes o escépticos y creemos que somos justos, pero esto no es un verdadero investigador, porque no estamos buscando encontrar la verdad, sino buscando evidencia que demuestre nuestra posición. El reto es convertirnos en investigadores investigantes, no investigadores escépticos, no investigadores creyentes. Supongamos que decidamos hacer esto y nos convirtamos en investigadores investigantes. Es prudente que pintemos una imagen de lo que un investigador investigante sería. Así que aquí hay 3 puntos. Un investigador en un debate controversial nunca miraría solo a un lado. Él siempre hace una contrapropuesta para que existan 2 propuestas. ¿Saben por qué? Permítanme examinarlos. Es un truco. ¿Cuándo es una buena decisión una mala decisión? ¿Y cuándo es una mala decisión una buena decisión? Están pensando, ¿verdad? Ok, permítanme decirles. Una buena decisión puede que se convierta en mala si la alternativa donde algo mejor o excelente pudo haber resultado y solo escogiste lo bueno. También una mala decisión puede que sea una buena decisión si la alternativa era peor o peor aún. Así que cuando tomaron una mala decisión, evitaron las consecuencias peores y por ende, esa mala decisión fue una buena decisión. ¿Qué quiero decir? Si hay 2 lados, no miremos solo a uno, porque puede que llegues a la conclusión de que esto es bueno y lo escoges, sin mirar a otra alternativa que era mejor y quizás la mejor, pero solo escogiste la buena. También puedes mirar y decir, esa sí que era mala, no voy por ahí, no voy a hacer eso. Pero si no miraste al otro lado, porque esto hubiese sido peor o peor aún. Así que tu mala decisión en realidad puede haber sido una buena decisión. Así que 2 opciones siempre se toman en consideración. El segundo punto, una vez tienes 2 opciones, las sostienes al mismo nivel. Todavía recuerdo haber hecho esta presentación y al final una persona me dijo, realmente me ofendiste cuando dijiste que debo tener 2 opciones al mismo nivel. Y le dije, bueno, si eres un investigador investigante, debes considerarlas iguales. Así que tenemos 2 y estamos en el medio y las consideramos iguales. ¿Qué quiero decir considerarlas iguales? Quiero decir esto. Ambas opciones, y lo decimos siendo profundamente honestos, ambas opciones serán aceptables siempre y cuando sean basadas en lo que ya habíamos acordado. Evidencia, lógica y razonable. ¿Están pensando? Déjenme preguntarle, aquellos de ustedes que creen que hay un Dios en existencia, si hoy yo les mostrara una evidencia razonable en la pantalla de que de hecho el peso de la evidencia apunta hacia la no existencia de un Dios, ¿estarían dispuestos a convertirse mañana en ateos? ¿Y qué tal ustedes, los no creyentes?
Si creen que no existe Dios y hoy les mostraré evidencia razonable de que después de todo, lo sobrenatural y que sí existe Dios, entonces, ¿estarías dispuesto a convertirte en creyente? ¿Un teísta? ¿De aquí a mañana? Wow. Esto se puso a otro nivel, ¿verdad? ¿Qué realmente quiero decir? Se necesita de valor puro para ser un investigador y de un valor indefectible el mantenerse uno. Así que queremos convertirnos en investigadores investigantes. Tomemos una decisión, tú y yo, para que nos mantengamos en este camino juntos. ¿Cuánto tiempo crees que te mantendrás como un investigador investigante luego de haber tomado la decisión de ser uno? ¿Sabes cuánto tiempo? En realidad no sé. Supongo que te mantendrás por aproximadamente 2 minutos más o menos. Quítale y añádele varios segundos. ¿Explotas la burbuja? La verdad es que regresamos a nuestra antigua posición porque tenemos parcialidad confirmada y no podemos hacer nada contra esto. Y por eso, si realmente te quieres convertir en un investigador investigante, entonces necesitamos ayuda, ¿de acuerdo? Sí, necesitamos ayuda. Necesitamos crear una atmósfera donde nos podamos mantener como investigadores investigantes, al menos para tener la mejor posibilidad de mantenernos de esta manera. Así que esto es lo que sugiero. Necesitamos 4 cosas, 4 factores para crear esta atmósfera. Número 1, humildad. Número 2, honestidad. Número 3, tranquilidad. Y número 4, respeto. Miremos a cada una brevemente. Humildad. Es una actitud de aprendizaje, un espíritu de estudiante. No estamos parados con nuestro pecho inflado diciendo, yo lo sé todo. En otras palabras, es permanecer pequeños en la grandeza y la magnitud informática de nuestro universo. Una vez mires eso, te verás pequeño en tus propios ojos, y eso es humildad. Empiezas a decir lo que otra persona tenga que decir, estoy dispuesto a escuchar, y estoy dispuesto a ser enseñado. Honestidad. De esto sí que hay poco. He hablado con toda clase de personas, no solo las que son ordinarias como tú y yo. También he hablado con los que están en la cúspide, como pastores, obispos, sacerdotes, monjes, los mulas. Oh, la cantidad de mentiras blancas y a veces pura falsedad que sale. ¿Saben qué? Confesaré de que a veces me sentía asqueado. Hasta que tomé la pregunta y me la hice a mí mismo. Y me pregunté, ¿cuán honesto eres tú? Oh, qué revelación. Yo también era igual de deshonesto como cualquiera de ellos. Así que en la evaluación de mi honestidad, tenía que ser honesto. Y honestamente era deshonesto. Entonces, ¿qué hago? Estoy buscando algo que siento que debo de investigar. ¿Y qué hago si estoy siendo deshonesto? Me di cuenta que debería hacer algo sobre esto y esto fue lo que hice. Creé una definición de honestidad y dije, esto será lo que me moverá a través de toda mi búsqueda. Así que esta es mi definición. Honestidad, la habilidad de darle crédito a un punto o argumento sin importar quién lo presente, incluso si este crédito tiene la posibilidad de destruir mi actual forma de pensar. Y lo firmé electrónicamente con mi nombre y dije, eso será lo que me moverá y guiará. Dije, no me quedaré de un lado y dejaré que las ideas se acumulen de este lado. No, será abierto. ¿Y saben cómo lo llamé? Lo llamé el factor wow.
Digan, wow. Cuando algo es impresionante, no empiecen a rascarse la cabeza y decir, espérate un momento, si yo digo wow, entonces, ¿quién tendrá el punto o el crédito? Quizás solo ella, no yo, así que me voy a callar. No, eso no sería honestidad. Si es impresionante, digan wow. ¿Están listos? Tal vez deberíamos estar listos para decir wow. Intentémoslo. 22 dividido entre 7 es pi. De hecho, no es 22 entre 7. Si realmente esa es la matemática, es 3.142 y sigue al azar. Así que las personas han hecho de esto una prueba de memoria. ¿Cuántos dígitos te puedes memorizar? ¿Saben cuál fue el récord mundial? Adivinen. ¿Qué dice usted? ¿Cuánto cree usted que sería el máximo que una persona puede memorizar? ¿Cuántos dígitos? Hace varios años atrás, este era el récord mundial y lo sostuvo Hideaki Tomoyori, un japonés, quien estuvo frente a cientos de personas por más de 17 horas, recitó pi hasta los 40,000 dígitos antes de hacer su primer error. Tienen que decir wow a esto. Yo dije wow. O sea, eso es lo que quiero decir si algo es impresionante. Deberíamos decir wow. Tranquilidad. Muy importante. Porque el enojo va en contra del pensamiento calmado y la hostilidad pelea contra un buen juicio. En otras palabras, si permites que tus emociones surjan, lo que es muy común en este tema, tu razonamiento y juicio se van por la ventana. No puedes tener a ambos. Así que debemos de controlar nuestras emociones. Saben, cuando hablo de este tema y presento estos seminarios, habrán declaraciones e ideas que presente que realmente te confrontarán. No lo puedo evitar. Estamos haciendo una búsqueda honesta. Pero no te enfades. No te molestes cuando diga algo que te confronte. Aquí está el reto. Cuando escuches algo que está en totalmente desacuerdo, di para ti mismo, estoy en total desacuerdo con este hombre. Entonces lo que voy a hacer es crear un buen argumento, tan bueno y fuerte que destruirá su argumento. Si realmente quieres hacer eso, tendrás que mantenerte calmado y recogido, no molesto y enfadado. Solo de esa manera podrás hacer un buen argumento y tumbar el mío. Si te enfadas o molestas, no vamos a tener una discusión, vamos a pelear. Y eso no es lo que queremos. Tranquilidad es mantener tus emociones bajo control y es el resultado natural de poseer humildad y honestidad. Respeto. No es estar en acuerdo. De hecho, el respeto brilla más cuando hay desacuerdo. Tampoco es admiración, aunque usamos estos términos sinónimamente. Entonces, ¿qué es? Es el derecho que le damos a otros de tomar sus propias decisiones y creencias, incluso si esas creencias sean completamente opuestas a las nuestras. Les damos ese derecho. De igual manera, esperamos que también nos den ese derecho a nosotros. Así que somos respetuosos mutuamente. Nunca los vemos como que son menos que nosotros. Nunca somos condescendientes, con pena, como si supieran menos que nosotros. No, los respetamos. Los mantenemos al mismo nivel que nosotros mismos y les decimos, tienes el mismo derecho de hacer tu propia búsqueda y de llegar a las conclusiones que quieras. Así que estas cuatro, humildad, honestidad, tranquilidad y respeto, son un cuarteto que probablemente creará la mejor posibilidad que tenemos. Y este no es el único debate, mis amigos. Si usas a estos cuatro elementos en la vida, donde sea que haya un tema controversial, yo creo que no importa cuán difícil sea la pelea, si utilizas estos cuatro, llegarás a tener una discusión y un argumento, aunque estén en total desacuerdo. Pueden terminar siendo amigos al final de la discusión. No pelearán. Utilicen estos cuatro. Ellos realmente los ayudarán.
Si empiezan por un lado o hacia el otro, la tendencia es de tener dos columnas de argumento, el mío y el tuyo. Así que lo que haré será juntar todas las evidencias que apoyan a mi argumento y miraré a todas las deficiencias que tú tienes y apuntaré a esas deficiencias, dispararé y tumbaré tu argumento. Así que dos columnas. Pero acuérdense, no empezamos desde ningún lado. Queremos empezar desde el medio y si ese es el caso, debemos aprender un proceso que lo llamé el proceso PAN. El proceso PAN no tiene dos columnas de argumento, la tuya y la mía. Tiene 4 columnas y miramos a ambas opciones y las apoyamos a ambas. Y luego en contra de ambas. De esta manera, tenemos 4 columnas de argumento. Una para apoyar argumento A y una en contra de A. Y de igual manera para argumento B. Este es el proceso PAN. ¿Y qué significa PAN? Un significado es que va a través de algo. Hace unos años tuvimos el Panamericano. Algo atravesó a América. En otras palabras, el proceso debe llevarte a otro lado. No te sientes solo en una esquina. Debes de atravesar al otro lado. PAN también significa en inglés descartar. Hace mucho, por los 1800, en la fiebre de oro de California, la gente iba a pan o descartando en búsqueda de oro. O sea, tenían que eliminar lo mundano de lo puro, lo ordinario de lo valuable. Y el tercer significado apunta a las primeras 3 letras de mi apellido familiar, Pandit. Así que haremos el proceso PAN y tenemos 4 columnas de argumento. ¿Estás listo para iniciar el proceso PAN? Como un investigador, investigante. Vamos. 4 columnas de argumentos. Columna 1. Argumentos apoyando ateísmo. El argumento de que Dios no existe. ¿Cuántos argumentos tenemos? Ninguno. ¡Wow! Eso es sorpresivo. Saben que no hubiesen llegado a este punto si no hubiesen hecho el proceso PAN, porque el proceso PAN te hace ser disciplinado y discutir una columna a la vez. Y en esta columna no hay argumentos apoyando al ateísmo. ¿Por qué? Porque la declaración ateísta es una declaración negativa. No existe Dios. Dios es no existente. Y una declaración negativa es válida solo cuando todas las posibilidades han sido agotadas. Por ejemplo, si digo que no hay nadie en este cuarto con el nombre del señor Brown, ¿cuántos nombres debería saber antes de hacer esa fuerte declaración y de manera correcta y certera? Yo debería saber todos los nombres. Si hay 10,000 lagos en los Estados Unidos y me siento aquí muy confiado y digo que no hay ningún lago llamado Chargo, Gago, Mancho, Gago, Chaubanagan, Gamaug, ¿cuántos lagos debería yo conocer? Los 10,000 lagos y sus nombres. Solo entonces yo puedo decir que no hay un lago llamado Chargo, Gago, Mancho, Gago, Chaubanagan, Gamaug. Y de hecho, este nombre es el nombre de un lago real en el norte de Massachusetts, en Estados Unidos. Este nombre es de una tribu nativa norteamericana que traducido es: yo pesco en mi lado del lago y tú de tu lado y nadie en el medio. Pero el punto es que si yo digo que no existe un lago por este nombre, es porque debería saber el nombre de los 10,000 lagos. Apliquemos esto. Si hay un Dios en existencia, si lo hay, entonces Él debería de estar en algún lugar. En otras palabras, el lugar es importante. Así que permítame preguntar, ¿cuántos de ustedes conocen cada lugar y esquina de su pueblo? Nadie. Quizás está en el armario de una persona, ¿verdad? ¿Qué tal el mundo? No. ¿Qué tal la luna?
¿Saben ustedes que la luna tiene un lado que brilla y el otro oscuro? Y el lado oscuro siempre está oscuro porque así está configurado en el sistema planetario. ¿Qué tal si tiene su oficina del lado oscuro de la luna? Oye, sería difícil encontrarlo ahí. ¿Ha sido el Sol 93 millones de millas de distancia? ¿Ha sido cerca de ahí? No. Obviamente el Sol es una estrella. En nuestro universo, la Vía Láctea, ¿cuántas estrellas crees que hay en nuestra galaxia? Estimado por nuestros astrónomos, ¿sabías que hay 200.000 millones aproximadamente? ¿Has ido por ahí? ¿Cuántas galaxias existen? ¿Saben que ellos ven a una parte del cielo, cuentan las galaxias y luego se estiman el resto del cielo? ¿Saben que ellos dicen que aproximadamente hay 200.000 millones de galaxias? En otras palabras, si miras fuera de la Vía Láctea hacia el espacio, la mayoría de lo que verás son galaxias, no estrellas. ¿A cuántas has visitado? Ninguna. Mira, incluso si hubieses visto 99% del universo conocido, todavía tendrías algunas 2.000 millones de galaxias que verificar antes de decir lo he visto todo. Y en realidad no lo encontré. Más aún, si existe un Dios y si te hizo a ti y a mí y al mundo, y yo puedo caminar y correr, supongamos que Él también puede, al menos moverse. Entonces, si voy a la cocina a buscarlo, Él quizás se fue al cuarto familiar. Y si yo voy a Canadá, Él pudo haber ido a la India. ¿Entiende? En otras palabras, para que nosotros o alguno de nosotros diga que no hay un Dios en existencia, deberíamos saber todos los rincones del universo conocido al mismo tiempo. Bueno, eso sí que está difícil. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad significa que usamos unas palabras para describir los atributos de Dios. Omnisciente, conoce todo lugar en existencia, y omnipresencia, tiene acceso a todos los lugares. O sea, sabe todo al mismo tiempo. Estos son los atributos de Dios. Así que esta es la conclusión a la que tenemos que llegar. Si somos honestos y decimos que razonablemente no existe un Dios, entonces nosotros deberíamos tener los atributos de Dios. O nosotros convertirnos en Dios. Pero si te conviertes en Dios, no puedes decir que no existe un Dios. Así que en esta columna no hay argumentos. ¿Cuántos puntos de 100 le darías a esta columna? Tiene que ser 0. Vamos a la próxima. Columna 2. En esta columna tenemos argumentos en contra del teísmo, la declaración que hay un Dios en existencia. Y miraremos a 4 de ellas. Ellos dicen, ¿puedes tener evidencia? Ellos quieren decir evidencia empírica. ¿Y qué es evidencia empírica? Es evidencia que es directa. Ver, escuchar, tocar. Y estoy de acuerdo, no tenemos evidencia empírica. Pero hay otras cosas que aceptamos sin evidencia empírica. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen evidencia empírica de que el agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Alguna vez lo has comprobado para ver si realmente es verdad? No, eso lo deducimos. Así que no tenemos evidencia empírica, pero lo damos por hecho que es verdad. Así que no es necesario tener evidencia empírica para tomar una buena decisión. ¿Qué tal falta de diseño? Sí, hay muchos lugares en la Tierra donde todo está al azar. No hay diseño, no hay patrón. Y a la misma vez, sí hay lugares que tienen patrones y diseño. Así que en realidad, cuando vemos que no hay diseño, esto tiene que ser balanceado con el hecho de que sí hay lugares con patrones. Así que esto no es un argumento sólido. Todavía no. ¿Qué tal la 3, que es una grande? Si dicen que hay un Dios todopoderoso y amoroso,
Entonces, ¿cómo puedes explicar la maldad, el dolor y el sufrimiento que experimentamos todos los días en este mundo? ¿Cuál es la explicación? Y cómo no tenemos una explicación que sea satisfactoria para nosotros y la contradicción es demasiado grande, decidimos Dios no existe. Ese es el argumento que se hace. Pero miremos cuidadosamente a ese argumento. Y como dije, pensemos críticamente. Aquí hay varias formas de mirarlo. ¿Quién está haciendo la pregunta de que hay una discrepancia? Todos. Los teístas y los ateístas. Así que si ambos tienen esta pregunta que les molesta, entonces la presencia de dolor y amargura no pueden ser lo que tome la decisión, porque incluso con el dolor y el sufrimiento hay personas que dicen que lo puedes poner a un lado porque ellos sí creen en Dios. En otras palabras, a pesar del dolor y la amargura, ellos de todas formas aceptan la existencia de Dios. En otras palabras, el dolor y amargura no pueden ser el último factor de tomar la decisión. Punto número 2. ¿Por qué ellos dicen que esto apunta hacia ateísmo? Porque hay una contradicción. Sin embargo, una contradicción en características no es prueba de no existencia. Si esta persona es buena en la mañana y agresiva en la noche, ¿esto prueba la no existencia? No. El reto, cuando ves una contradicción, es buscar la solución. Esto no da una licencia para descartar la entidad, solo porque existe una contradicción. Tercero, ¿por qué es esto tan difícil? Porque va en contra de la aparente realidad. Dios Todopoderoso y amoroso versus dolor y sufrimiento. Hay un choque de ideas y por ende lo eliminamos. Pero, ¿qué tal si encontramos algo que indica hacia un Dios todopoderoso y amoroso? ¿No debería eso tener su propio peso como evidencia? ¿Qué estoy diciendo? ¿Hacia dónde apunto? Al hecho de que no solamente tenemos dolor y sufrimiento en nuestras vidas, también tenemos alegrías, placeres y deleites. Así que si una contradicción apunta al ateísmo, entonces aquello que no es contradicción apunta a su existencia. Hay que ser justos. Si la maldad y el sufrimiento denotan a la ausencia de Dios, entonces las alegrías y placeres deberían denotar la presencia de Dios. Solo para ser justos. Y dijimos que vamos a ser justos, parados en el medio, sin tomar ninguna posición. Pero el punto clave es el próximo. Si existe la evidencia para la ausencia de una entidad y también evidencia para la presencia de esta entidad, entonces esta entidad está presente. Oh, wow. Esto sí es una frase un poco larga, pero ¿cómo sabemos si es verdad? Un simple ejemplo aclarará lo que estoy diciendo. Digamos que la jurisdicción de la área que estamos mirando es este auditorio. Y queremos saber si hay un ratón en este auditorio. La evidencia para la ausencia de un ratón es un punto blanco. Y la evidencia para la presencia de un ratón es un punto rojo. Y los ratones se sientan debajo de las sillas. Así que esta es nuestra teoría. Los ratones se sientan debajo de las sillas. Un punto blanco es evidencia de la ausencia de un ratón. Y un punto rojo es evidencia para la presencia de un ratón. Ahora, vamos a ver el auditorio empezando por esta silla. Punto blanco, 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 blanco. Donde sea que miramos hay un punto blanco, excepto en la última silla. Debajo de aquella silla encontramos un punto rojo. ¿Hay un ratón en este auditorio? Por supuesto que lo hay. Con solo una evidencia para su presencia, negará todas las evidencias en su contra. Apliquemos esto.
Si ambos, maldad y sufrimiento, ausencia de Dios, al igual que alegrías y placeres, presencia de Dios, están presentes en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra existencia, entonces Dios existe. Es simple y directo. No necesitas todo un panorama de ideas para esto. En otras palabras, en la columna número 2, que son puntos en contra del teísmo, llegamos a la conclusión de que de hecho el punto más fuerte le pertenece al otro lado. Vayamos al cuarto, la creación. El problema con la creación para cualquier pensador racional es que no hay data observacional. En otras palabras, nadie vio cuando la creación ocurrió. Además, nadie puede apuntar a una ley científica o una regla que nos diga cómo pudo haber ocurrido la creación. Así que nadie lo vio y no tenemos explicación natural. Y por ende, es difícil de creer. Se los doy. Realmente es difícil de creer. Pero si no queremos creer en la creación, ¿cuál es la alternativa? Hay muchas, pero permítame apuntar a una de ellas, y se llama el modelo estándar, en el cual el punto inicial no es Dios, dejémoslo fuera, esto es teísmo. Aquí lo llamamos la singularidad, un punto en el cual todo el universo estaba en la forma de energía pura, cero masa, solo energía. La energía no ocupa espacio, así que era un punto, y ese punto se expandió en el universo. Pero cuando miras a la singularidad, hay grandes deficiencias en explicar cómo podemos tener la singularidad. Hay muchas preguntas grandes que surgen. Así que, ¿cómo los físicos van más allá de estas preguntas? Así es como lo hacen. Ellos dicen que las leyes de la física no existen en la singularidad. ¿Qué tal Stephen Hawking que dijo, en tiempo real el universo tuvo un inicio en la singularidad, donde las leyes de la ciencia no existen? ¿Entendieron el punto? La singularidad no tiene leyes naturales que la expliquen. Así que nadie ha visto la singularidad, nadie tiene evidencia observacional sobre ella, no existe alguna explicación científica que la pueda describir. ¿Cuán diferente es esto de la creación? Pueden ver que todos los puntos que son levantados en contra del teísmo, contra la existencia de Dios, siempre es balanceado por otro factor. Y de hecho, el más grande, dolor y sufrimiento, en realidad te lleva al otro lado. ¿Cuántos puntos le damos a esta columna? La primera era 0. Esta no tiene muchos puntos, mis amigos. De hecho, debo poner menos porque el punto grande se fue para el otro lado. Yo diría que 20 puntos. Vamos a la tercera. Argumentos para teísmo en favor de un Dios en existencia. Miremos a 4 de ellos. Número 1, circunstancial. ¿Y qué significa circunstancial? Solo apunta. No es una prueba. Billones creen. Si solo una persona me dice que vio un cuervo blanco, yo diría, espérate un minuto. Pero si 10 personas dicen realmente vimos uno, era un cuervo y era blanco, yo diría, ok, les daría una oportunidad. Y si 500 personas dicen que vieron a ese cuervo, entonces no desecharía la posibilidad. Diría, bueno, busquemos una explicación. Quizás era albino. Lo que quiero decir es que no lo desecharía. Esto se convierte en evidencia circunstancial. Número 2.
es algo bien profundo en la mente humana. Tenemos aproximadamente 5.000 años de historia humana. ¿Sabían ustedes que ni siquiera en una generación la idea de un Dios ha sido eliminada? Ni siquiera en una. Es algo bien profundo en la mente humana. Así que esto se convierte en evidencia circunstancial. Número 3. La presencia de diseño y propósito. La gente dice que es propósito aparente. Espérate un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre diseño aparente y un verdadero diseño? No puede ser el patrón, porque el patrón está ahí para ambos. Saben, hace unas semanas estaba en el Valle Napa, en California del Norte. Ahí tienen viñedos, y si ven esos viñedos desde un ángulo, aparenta que las plantas están plantadas al azar. Y puedes ver desde este ángulo y al azar. Pero de repente te das cuenta de un ángulo y ves cada planta derecha, como si fuera una flecha. Así que ¿hay un diseño o no? Solo porque la mayoría de los ángulos aparenta ser al azar, no significa que no hay diseño. Un ángulo es suficiente para demostrar que sí hay diseño. Y si hay diseño, mis amigos, entonces hay un diseñador. Así que estos son circunstanciales. ¿Qué tal el principio antrópico? ¿Qué significa antropos? Es humano. Y el significado es que esos factores contribuyen al sustento de vida humana en un planeta como el nuestro, y estos son finamente sintonizados. Este es el principio antrópico. Estos son muy exactos y precisos. Por ejemplo, el nivel de expansión. ¿Saben que el universo se pudo expandir a cualquier velocidad? Digamos, de 1 milímetro en 1 billón de años hasta la velocidad de la luz, 186.000 millas por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Así que el nivel de posibilidades es grandísimo. De hecho, esa declaración dice que ese nivel es sumamente grande. 1 trillón, 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 trillón. O sea, que de todas estas posibilidades, solo una posibilidad nos permite estar vivos. Si hubiese sido un poco más rápido o un poco más lento, no tendríamos un universo capaz de mantener vida. De igual manera, con la gravedad, ¿sabían que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. ¿Cuál es la más fuerte? La fuerza nuclear fuerte. ¿Y cuál es la más débil? La gravedad. ¿Y qué tal del espectro? ¿Sabían que si dibujan una línea y marcan cada milímetro y envían esa línea a través del universo, la luna, el sol, a través de toda nuestra Vía Láctea, cuántos puntos de milímetros encontrarían en esa línea? ¿Y qué tal si envías esa línea a la galaxia más cercana? Vale, perderíamos la cuenta de cuántos milímetros tendría. Pero esos puntos de milímetro son la cantidad de veces que la fuerza nuclear fuerte es más grande y fuerte que la gravedad. Ok. ¿Impresionados? Ahora, ¿qué pasaría si cambiáramos la gravedad de la marca de 1 milímetro a 2 milímetros? ¿Sabían qué pasaría? Este planeta, que es aproximadamente 7.000 millas en diámetro, sería comprimida a una pelota de tan solo 40 millas de diámetro, y toda la vida dejaría de existir. ¿Pueden ver cuán finamente está ajustada? En otras palabras, la gravedad tiene un rango incomprensiblemente fino para que la vida pueda existir. ¿Y dónde estamos situados? Entre los brazos espirales de Sagitario y Perseus de la galaxia. No puedo surgir con otro ejemplo de un lugar en la galaxia que sea tan amistoso para la vida. Este lugar, mis amigos, no es solo estar sentados en una silla. Estoy sentado aquí y luego quiero moverme allá. No puedes hacer esto en la galaxia, solo estás ahí, fijo. Y estamos en el lugar más amigable de nuestra galaxia. Es conducente para la vida. Si el universo no hubiese sido hecho con la exactitud tan precisa, nunca pudiéramos existir.
Más o menos en los últimos 30 años, los científicos han descubierto que la estructura básica del universo está balanceada en una navaja en favor de que la vida exista. La milagrosa ocurrencia de que estos valores numéricos deben de ser la evidencia más irresistible en favor del diseño cósmico. Hay algo detrás de todo. La impresión de un diseño es abrumadora. Y si esa impresión es abrumadora, entonces la idea de un diseño es abrumadora. Y por ende, la idea de un diseñador también debe ser abrumadora. ¿Qué tal la próxima? Lógica. La lógica requiere dos partes. La primera es una declaración que necesita que todos estén de acuerdo. Es una declaración que es aceptable para todos y en esa declaración la haremos la base. Tiene sus escalones de razonamiento. Si tu declaración fundamental es falsa y errada, tu conclusión también será falsa, sin importar cuán cuidadosos hayan sido tus pasos de razonamiento. De igual manera, si tu premisa está bien y tus pasos de razonamiento están mal, encontrarás que tu conclusión también está equivocada. Así que la necesitamos a ambas. Análisis lógico número 1 y se llama argumento cosmológico de Kalam. El universo tuvo un principio. Hoy día todos sabemos esto. No sabíamos esto en el mundo científico en la generación anterior. ¿Saben cuándo fue que realmente llegaron a confesar que este universo tuvo un inicio? Finalmente estuvieron de acuerdo aproximadamente en los 1970. Antes de eso, silencio. Así que ya estamos de acuerdo. Este universo tuvo un inicio. Ahora, en la ciencia, cada cambio requiere una explicación. Si algo va a 5 millas por hora y de repente a 10, entonces debería haber una explicación del cambio. Si iba en la dirección y de repente cambia, debería haber una explicación de ese cambio. Y los cambios más grandes son iniciando y parando. Así que aquí tenemos un inicio. Tiene que haber una explicación. En otras palabras, debe haber una causa. Así que este universo tuvo un inicio. Lo que lo inició es algo grande, lo más grande que conocemos, y hubo una causa. Por ende, el universo tiene un causante. Análisis lógico número 2. Y es un proceso cosmológico PAM. El cosmos consiste de M-E-T-E, materia, energía, tiempo y espacio. Ningún efecto se causa a sí mismo. ¿Cuán razonable sería que le dijera que este puntero es la causa de este puntero? Eso no haría mucho sentido. ¿O que esta mesa es la causa de esta mesa? No, ningún efecto se causa a sí mismo. Podríamos decir que el manufacturero fue la causa del puntero. Si esto fuese de madera, podríamos decir que el carpintero fue la causa de la mesa, pero la mesa no es la causa de la mesa. Y sin embargo, esta hecha de cristal y es bonita. El cristal no es la causa de la mesa. En otras palabras, el material no hace el efecto o el producto final. Tampoco es causa de la mesa. La causa es distinta. La causa es distinta a su producto y por ende, la causa del universo es distinto del universo. Análisis lógico número 3. Es el principio de orden, secuencia. ¿Qué vino primero y qué vino después? Todas las causas producen efectos y todos los efectos tienen una causa. Aquí está el principio de orden. La causa siempre precede el efecto. Así que, ¿cómo lo aplicamos aquí? La primera causa del universo precedió al universo. El cosmos y los M-E-T-E, materia, energía, tiempo y espacio. En otras palabras, no podemos apelar a la materia, energía, tiempo y espacio que sean la causa de la materia, energía, tiempo y espacio. La causa es distinta. ¿Qué tal análisis lógico número 4? Otro principio de orden de la ciencia. Un corolario específico del principio de orden es la ley de que una causa puede tener muchos efectos,
pero ningún efecto puede ser cuantitativamente mayor ni cualitativamente superior a su causa. Esas son palabras grandes, estoy de acuerdo, pero simplemente eso es lo que quiere decir. Si me ves levantar a mí una pesa de 10 libras, y si mis bíceps son la causa de yo levantar las 10 libras, entonces podemos concluir de que mis bíceps pueden generar al menos 10 libras y de hecho más porque vencí la fuerza de gravedad. Así que la causa es por lo menos igual al efecto y en realidad mucho más. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el producto final o el usuario, otro ejemplo, mi cartera y la tuya, ciertamente tendrá menos dinero que el banco de donde vino. Tu bolsa de compras y la mía tendrán menos vegetales que el supermercado. Eso es todo lo que quiero decir y es lógico. Así que apliquémoslo. El universo, nuestro mundo, nuestra existencia, tiene vida, capacidad de pensar, materia, energía, tiempo, espacio y leyes naturales. Por ende, la causa debería tener vida en abundancia para darte a ti y a mí. Toda la vida animal y vegetal también debería tener una inteligencia enorme para poder impartirla a ti y a mí. También debería tener poder inmenso para poder darlo a las galaxias y racimos de galaxias que vemos en el universo. Y también debería tener control del tiempo y el espacio para poder armonizar las leyes en todos los lados. Así que esta causa es sumamente impresionante y maravillosa. Cuando Albert Einstein se dio cuenta de esto, esto fue lo que dijo. Sus sentimientos tomaron una forma de asombro levantador al encontrar la armonía de leyes naturales, las cuales revelan una inteligencia de tanta superioridad que comparada con todos los pensamientos sistemáticos y hechos del hombre, son en comparación una reflexión insignificante. Esta causa es bastante genial. Así que, ¿cuál es nuestra conclusión de nuestro análisis lógico? El universo tiene una causa, la causa existe y es distinta a nuestra naturaleza. La causa precede el universo de acuerdo al principio del orden de la ciencia y de acuerdo con el segundo orden del principio de orden de la ciencia, la causa es posiblemente genial y grande, quizás omnisciente, omnipresente y omnipotente. El próximo punto toma en consideración la idea y en realidad es una extrapolación, o sea, es una deducción. Si existe un Dios, entonces la descripción es que las cosas ocurren rápido, muy rápido. Pero si no hay un Dios, entonces la descripción es que el universo se desarrolló muy lentamente a través de millones y cientos de millones y billones de años. Así que aquí está un argumento que es una deducción de un proceso que sucedió rápidamente y para esto tenemos que ir a algo que se llama isótopo de radio. Algunos de nosotros no sabemos qué es esto, así que permítame decirles simplemente lo que es. Un isótopo de radio es una sustancia que produce radiación. Y la radiación viene de sí misma. Así que mientras produce esta radiación, su masa o su sustancia se deteriora, disminuye, o sea, se vuelve menos. Así que hay una fórmula y se llama la media vida. ¿Cuánto tiempo dura ese material en convertirse en la mitad de su masa? Por ejemplo, de 20 a 10. ¿Sabían que es la misma cantidad de tiempo que requiere en bajar de 10 a 5 y el mismo tiempo para bajar de 5 a 2.5 y el mismo tiempo de 2.5 a 1.25? En otras palabras, si se reduce por la mitad, tiene un periodo fijo. A esto se le llama la media vida de un isótopo de radio. Por ejemplo, el uranio 238 tiene una media vida de 4.53 mil millones de años. Y la media vida de partículas subatómicas, como los mesons y los fotones,
baryons y bosons son 100.000 millones de un segundo. Y vamos a ver a un isótopo de radio peculiar y se llama polonium-218. El polonium-218 no tiene precursores, o sea, no proviene de otra sustancia, y su media vida es solamente de 3 minutos. ¿Cuántos minutos? Media vida de polonium-218, 3 minutos. Supongamos que hay una burbuja en el fondo de este vaso de agua y durará 3 minutos en subir a la superficie y después se desaparece. Pero yo quiero aguantar la burbuja y de la única manera que puedo aguantar la burbuja es de cambiar rápidamente el agua a hielo. De esta manera aguantaría la burbuja. ¿De acuerdo? Sí. Aquí está la pregunta. Si toma 3 minutos para que la burbuja suba del fondo del vaso hacia arriba y luego se desaparece, entonces, si quiero aguantar la burbuja, ¿cuán pronto debo de convertir el agua a hielo? Dentro de 3 minutos. Tienen razón. Así que si veo un vaso de hielo y hay una burbuja dentro del hielo, entonces puedo razonablemente y sin peligro deducir que el agua se convirtió a hielo en 3 minutos o menos. ¿Entienden? Sí. Hay diferentes tipos de rocas que podemos encontrar. Roca ígnea se forma de lava, roca metamórfica que cambia, roca sedimentaria, el material se acumula y con la presión se convierte en una roca. Hay otra roca la cual es bien peculiar y es el granito. El granito es una roca que todavía no hemos deducido, o sea, no entendemos cómo fue formada. Sabemos su composición, tenemos una idea de la presión y temperatura que debe ser aplicada al material para que se convierta en granito. Pero cuando se intenta hacerlo, nunca forma granito. Forma otra sustancia polvorosa. Pero este es el punto. Cada piedra de granito en el mundo, cada una, que haya sido estudiada, desde el Capitán en el Parque Nacional Yosemite hasta la roca del Gibraltar, cualquier otro lugar en la Tierra tiene auroras de polonio, y no solo 2 o 3, sino miles. Las auroras de polonio es lo que ocurre cuando la radiación es expulsada. Así que cuando polonium-218 expulsa su radiación, crea una aurora en la roca. Así que si encontramos esa aurora en una piedra de granito, podemos hacer una deducción racional de que ese pedazo de granito se formó en 3 minutos, y si cada pedazo de granito tiene auroras de polonium, entonces podemos deducir que el granito, que básicamente forma la corteza de la Tierra, fue formada en 3 minutos, lo que es la media vida. La vida completa en algunas 5 horas, o sea, de 3 minutos a 5 horas, la mitad de un día solar. No millones ni cientos de millones o billones de años. Así que las auroras de polonium puede ser una evidencia para Dios. Auroras de polonium, evidencia no refutada para la creación instantánea de la Tierra. Una cantidad extremadamente alta de auroras de polonium están incrustadas en piedras de granito alrededor del mundo, lo que implica que nuestro mundo fue formado en muy poco tiempo. Hablé con la persona que hizo este estudio y se llama Robert Gentry, y esto fue lo que dijo. Continuamente hemos retado a la academia, o sea, la Academia de Ciencias Naturales, que explique públicamente dónde las auroras de polonium han sido científicamente invalidadas como evidencia para la creación. Por más de 15 años han rehusado al menos intentarlo. Esto fue cuando le pregunté hace 5 años atrás, o sea que al menos 20 años han pasado y nadie ha refutado esta evidencia. Así que, mientras no sea refutada, apunta a la creación rápida, lo cual sería más a un Dios
en existencia que al ateísmo. Columna número 4. Y en ella tenemos argumentos en contra del ateísmo. ¿Por qué decimos que no aceptamos al ateísmo? Y estos son los puntos. Número 1, no permite evidencia. Número 2, su primicia fundamental es errónea. Número 3, reclaman que el universo vino de absolutamente nada. Y número 4, hacemos un análisis estadístico. Miremos a cada una de ellas. No permite evidencia. ¿Por qué? Deje que su mente piense, permita que esas ruedas mentales se muevan. Ellos dicen que no puede haber evidencia para algo que nunca ha existido. No puede haber evidencia para algo que nunca ha existido. Por ejemplo, si los aviones nunca hubiesen existido, entonces no importa cuántas hélices, motores a chorro, cabinas, fuselajes o cinturones de seguridad encuentres, eso no se puede utilizar para evidencia para aviones. Pero sí puede que sea para un yate, una lancha rápida e incluso un submarino, pero no para un avión, porque los aviones simplemente no existen. ¿Entienden? Simple. En otras palabras, el ateísmo es una conclusión antes de la investigación y esta investigación no permite evidencias para ser considerada. Una vez que dicen que no hay un Dios en existencia, se han retirado de la investigación de alguna evidencia que pueda ser considerada, porque cualquier evidencia no se usa para Dios, sino para otra cosa. Así que no permite la evidencia. En el momento que lo declaras y haces una hipótesis, has rechazado alguna evidencia en su favor. Por ende, un proceso que no permite evidencia no es científico. Número 2. Primicia fundamental. La declaración fundamental del ateísmo que vimos al principio es que es una declaración científica razonable, pero preguntémosle a la ciencia a ver qué dice. Aquí tenemos una declaración hecha por la Academia de Ciencias de Estados Unidos. La ciencia no puede decir nada sobre lo sobrenatural. Si Dios existe o no, es una pregunta sobre cuál ciencia es neutral y está limitada a explicar el mundo natural a través de causas naturales. Se fue por la ventana su declaración. En otras palabras, su declaración en realidad no existe. El fundamento ateísta dice que es la ciencia y en realidad no existe. La filosofía de la ciencia quizás pueda atraer a esa dirección, pero incluso esta falla. ¿Cuál es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia dice que la ciencia como una disciplina solamente tomará en consideración a causas naturales, a fenómenos naturales y nunca apelará a lo sobrenatural. Esta es su filosofía. En otras palabras, lo sobrenatural está fuera de su estudio. Entonces, ¿qué está haciendo la ciencia? Está excluyendo el estudio de lo sobrenatural y si excluyes el estudio, no has excluido la existencia, solo has excluido el estudio. De ninguna manera la ciencia puede probar la no existencia de Dios. Ahora, hago un dictamen, una declaración. Nada del mundo natural, nada en lo absoluto puede refutar la existencia de Dios. Así que su primicia fundamental es errónea. Origen. Absolutamente nada. O sea, si no existe Dios, entonces la única opción es que el universo vino de absolutamente nada. Y no lo digo yo, miren las declaraciones en la pantalla. Así que de la nada nuestro universo comienza. ¿De dónde vinieron las leyes de nuestro universo? Vinieron de la nada. De la nada de donde nuestro universo surgió espontáneamente. ¿Qué tal la última declaración? La única creencia razonable es que vinimos de la nada, para nada y por nada. Aparentemente se copiaron del discurso de Gettysburg. Es una declaración general. Así que tuve que preguntar, ¿en qué está basada? En nada. Solo una opinión. Y dijimos que no le daríamos credibilidad a una opinión. Esa es una opinión. Pero echémosle un vistazo más detallado a la nada. Miremosla físicamente y construiremos la torre Sears o la torre CN en Toronto. Construyamos la torre. Pero no les voy a dar ningún material,
o constructor, ni tiempo, ni espacio, y ni siquiera les voy a dar a ustedes mismos. Y si están listos para venir a quejarse de por qué no les estoy dando nada de estas cosas, déjeme decirle que ni siquiera yo estoy en existencia. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a construir la torre? No hace sentido, ¿verdad? En otras palabras, absolutamente nada como inicio es físicamente y totalmente impráctico. ¿Qué tal filosóficamente? Nada en lo absoluto no se puede imaginar. ¿Y por qué digo esto? Porque para imaginar tienes que usar tu mente y tu cerebro. Y no puedes imaginar la no existencia de algo que estás usando. No es posible. Si entras un clavo en una madera con un martillo, no puedes postular la no existencia del martillo. ¿O sí? ¿Y cómo entró el clavo en la madera? ¿Entienden lo que quiero decir? Si no puedes imaginarlo, y es imposible imaginar que nada existe si estás usando algo, porque si realmente quieres decir absolutamente nada, tienes que imaginar la no existencia de tu propia mente y cerebro. Y esto es imposible. Aquello que no puede ser imaginado no puede ser propuesto como una teoría científica, porque no hay un inicio para evaluar la teoría. Así que filosóficamente, absolutamente nada como un inicio es una imposibilidad. ¿Qué tal científicamente? Miren lo que es declarado por algunos científicos. Y acuérdense, no sean abrumados porque un gran científico lo dijo. Tomen el tiempo de mirarlo y examinarlo. Aquí está lo que dicen. Fluctuaciones mecánicas cuánticas en el vacuum crearon el universo. De acuerdo a las leyes de la física, la nada es inestable. ¿Qué tal una declaración que todos conocemos? La naturaleza odia el vacío. Saben que cuando miras esto científicamente hay una mezcla del vacío, que es absolutamente nada, y el vacuum, y son dos cosas completamente diferentes. Solo miren la naturaleza. Vacuum, ¿saben cómo puede tener un vacuum o al vacío en la naturaleza? No es absolutamente nada. El vacuum es un estado solamente porque el vacío del vacuum está encerrado por algo afuera. O sea, hay una barrera física. Si quitas la barrera, no tendrás la nada, sino que algo entrará. Un vacuum requiere algo para que sea un vacuum. ¿Y dónde está la fuerza y la presión? Ellos dirán que está en el vacuum, pero en realidad no es así. La fuerza de este sistema en realidad está en la presión que está fuera del vacuum. Y eso es bien fácil de verificar. Toma una botella de cristal, sácale todo el aire y adentro tendrás un vacuum. Ahora, si le haces un pequeño agujero a la botella, inmediatamente sabrás que un vacuum es una entidad inestable. Le entra el aire. Ahora, ¿de dónde provino la fuerza? ¿Estaba en la ausencia, el vacío o en lo que estaba afuera? ¿En las moléculas de aire, en la presión atmosférica que estaba afuera? Saben que podemos verificar esto de manera simple. Tomemos este vacuum inicial que está en la botella y entren esta dentro de otra más grande. Y saquemos el aire de la botella grande, para que la botella grande también tenga un vacuum. Así que tenemos una botella pequeña con nada dentro y una más grande, también sin nada, excepto la botella pequeña, por supuesto. Ahora, si le hacemos un hoyo en la botella pequeña, ¿qué pasará? Absolutamente nada. No habrá un como ocurrió con la primera. ¿Por qué? Porque no hay nada fuera de esta. No hay presión atmosférica, no hay moléculas de aire alrededor de esta. En otras palabras, esta es la conclusión. Nada que está alrededor de nada, que está alrededor de nada,
que está alrededor de nada a la infinidad es infinitamente estable. Esta pregunta de que las leyes físicas en la nada son inestables es solo aplicable al estado de un vacuum, no al estado de absolutamente nada. De hecho, si miramos a esta declaración de las leyes físicas, están apelando a leyes físicas que ni siquiera estaban disponibles en ese momento. Así que, científicamente, la nada, al principio, es insostenible. ¿Qué tal matemáticamente? La ciencia, especialmente la física, puede ser representada como sentido común envuelta en matemáticas. Saben, cuando hacen una declaración en la física, no es aceptada hasta que tengas una fórmula matemática que la acompañe. Simplemente no puedes decir gravedad. Está relacionada a la masa de dos cuerpos y también al inverso al cuadrado de la distancia de estos dos cuerpos. ¿Ven? Hay una fórmula matemática. Así que la ciencia es sentido común envuelta en matemáticas. Así que usemos esta idea y apliquémosla a nuestra pregunta. Hagamos una declaración que posiblemente pueda ser hecha en fórmula matemática. Aquí está la declaración. La propuesta ateísta dice, nada hizo nada, para nada, y produjo todo. ¿Qué tal? La propuesta ateísta dice, alguien hizo algo sobre la nada y produjo el universo. Ahora, tomemos estas declaraciones y hagámosla en una ecuación. La ecuación se vería de esta forma. 0 más 0 más 0 es igual a 100. ¿Cuán razonable puede ser esto? Y el teísmo dice que x más y más 0 es igual a 100. Ahora, pueden ver inmediatamente que la propuesta teísta puede tener una oportunidad de llegar a 100. Si empiezas con 0, solo vas a llegar a 0. Hace varios años estuve hablando con una persona con un posgrado en matemáticas y le pregunté esto. Yo pensaba que 2 menos 2 es igual a 0. A 2 le quitas 2 y termina con 0. ¿Lo puedes cambiar y decir que 0 sea igual a 2 menos 2? Pensó por un momento y dijo, la pregunta interesante, pero dijo, no puedes llegar a 2 menos 2 porque hay opciones infinitas del otro lado. 100 menos 100, 50 menos 50, punto 2 menos punto 2. De la única manera que empiezas con este número 0 y que del otro lado termine con números es que empieces con otro número del otro lado de la ecuación. En otras palabras, si empiezas con solamente 0, terminarás con 0. Para tener otra opción, hay que añadir otro número. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ceros, sin importar cuántos terminarán en 0. Pongamos 5 ceros seguidos. ¿Cuánto es esto? 0. Ahora, pongamos un 1 en el lado izquierdo de estos ceros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué estoy diciendo? 0 por sí mismo es 0. Requiere un número para que sea algo. Así que nada, en lo absoluto, es matemáticamente peor que absurdo. Tengo aquí un libro y fue escrito por un físico teórico y el título es Un universo de la nada. Ven que nada está en letras grandes y saben que las primeras páginas son aprobaciones del libro por personas prestigiosas. Acuérdense, no sean abrumados con títulos de doctorados y posgrados. Miren a lo que dicen. Y en estas aprobaciones están estas declaraciones. En este nada hay muchas cosas maravillosas para ver. En la nada, cosas maravillosas para ver. ¿Qué tal Neil deGrasse, quien es un astrofísico? Esto fue lo que dijo en las aprobaciones. Nada no es nada, nada es algo.
Mis amigos, díganle adiós al título. Pueden ver que aunque sean grandes científicos, están engañando. Y no solo están engañando, en realidad, ese título es falso. Pero miren las aprobaciones dadas después del libro por Richard Dawkins, quien es uno de los ateístas más públicos del mundo. Y esto fue lo que dijo al final del libro. El título significa exactamente lo que dice. Y yo digo, el título dice exactamente lo que no dice. O mejor aún, no dice la verdad sobre el asunto. El universo nunca pudo haber existido de la nada. Lo que ellos realmente quieren decir, si leen el libro, es que la nada realmente no es nada, sino que era pura radiación. Pero esto es de donde todo el universo provino. Así que no es nada, lo es todo. Declaración y título, falso. Absolutamente nada es físicamente impráctico, filosóficamente una imposibilidad, científicamente insostenible y de hecho no es científico, y matemáticamente peor que absurdo. Este es el aforismo del que estaba hablando. Ex nihilo nihil fit. De la nada, nada sale. Las dificultades de creer puede que sean grandes y lo absurdo de no creer son mayores. ¿Qué tal la última? Análisis estadístico. La posibilidad es subjetiva. ¿Cuál es la posibilidad de que esto pase o aquello? Pero también es un concepto matemático y es llamado probabilidad. Es una fórmula muy específica. Le entran los números y te da la probabilidad. Uno es de 10, otro es de 100, otro es de 1000. Voy a decir unos números y son arbitrarios, y estoy de acuerdo que sean arbitrarios, pero no miren a los números. Miren el patrón de los números. Por ejemplo, si hay algo que ocurra 10 al poder de 8 veces, que es 100 millones de veces, y siempre sucede en estas circunstancias, y solamente una vez no sucede, entonces diríamos que en el día a día sucederá. Y sucede una vez y no vuelve a ocurrir 100 millones de veces, entonces decimos que no va a pasar. En evaluación científica crece a 10 al poder de 15, que es un cuatrillón. Estos son los números que los científicos tienen que usar para construir algo que tiene algún peligro a la vida, por ejemplo, un puente de suspensión. Todos sus componentes tienen que ser probados a que resistan 10 al poder de 15. Solo entonces lo pueden utilizar. En otras palabras, es seguro de usar. 10 al poder de 15, que sucederá, y solo una vez no sucederá. Es un hecho. Y si ocurre una vez y no vuelve a ocurrir 10 al poder de 15, entonces es imposible. Ahora, cuando declaras una ley, el número aumenta al poder de 50. Esto es 1 y 50 ceros después. Eso es un número grande. En realidad, ya no lo podemos imaginar, ¿verdad? A mí también se me dificulta. Permítame darles una idea de lo que representan estos números. Estos números no son exactos, acuérdense, son arbitrarios, pero permítame darles una idea de lo que son. Si estoy probando la ley de la gravedad, una vez por segundo, estoy buscando por esa vez en la que el puntero no bajará, sino que se quedará arriba o se vaya flotando. Estoy buscando por esa ocasión y lo estoy haciendo una vez por segundo. ¿Saben que hacer esto 10 al poder de 18 tomaría 15,000 millones de años? Hacerlo 10 al poder de 20 tomaría 1.5 trillones de años. ¿Y por qué los 15,000 millones de años? Bueno, es la edad aproximada de todo el universo. Así que digamos que hay 10 billones de personas en la Tierra y que todos nosotros hiciéramos esto sin descanso todos los días desde que el universo empezó hasta ahora, solo llegaríamos a 10 al poder de 28. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? 10 al poder de 50 es un número sumamente grande. ¿De acuerdo? Sí. Así que una oportunidad de que ocurra y 10 al poder de 50 que no ocurra es estadísticamente una imposibilidad. ¿Ok?
Apliquémoslo. El doctor Michael Denton fue el primero en retar la idea del origen de la vida, de acuerdo a la teoría de la evolución, para que la primera célula en existencia fuese viable, requeriría al menos 100 proteínas funcionales. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que existieran 100 proteínas al mismo tiempo, en el mismo lugar, para que formaran esa célula? Sus cálculos indican que solo habría un chance de 10 al poder de 2000. Este es un número súper grande. Y acuérdense, 10 al poder de 51 es un número que es 10 veces mayor que 10 al poder de 50. Así que imagínense 10 al poder de 2000. Supongamos que hablamos con el doctor Michael Denton y le decimos, mire doctor, no estoy seguro si lo hizo bien, yo creo que sus cálculos están equivocados. Deberíamos bajarlos por la mitad. No, por un décimo. No, por 100. No. Hizo un gran error, doctor Denton. Sus números deberían ser bajados por un factor de 100,000 millones. Usted hizo un gran error. Y él dice, ok. ¿Cuánto sería 10 al poder de 2000 dividido por 100,000 millones? Acuérdense, estamos tratando de bajar estos números a 10 al poder de 50 para que podamos hablar sobre esto. ¿Saben cuánto es 10 al poder de 2000 dividido por 100,000 millones? El resultado es de 10 al poder de 1989. 10 al poder de 50, no hay error. Así que estos números son tan grandes, arbitrarios, pero son tan grandes que no los puedes cuestionar. ¿Qué tal la próxima? ¿Saben que estas proteínas están hechas de aminoácidos? Los aminoácidos son pequeños bloques de construcción y están encadenados. Estos aminoácidos tienen enlaces izquierdos y enlaces derechos. Cuando los aminoácidos son manufacturados en laboratorios, siempre obtienen lo que se llama una mezcla racémica. Y eso significa que 50 son derechos y 50% izquierdos. Y no conocemos una forma de cambiar estos números. Siempre sale una mezcla racémica, 50% y 50%. Pero dentro de esta célula, todos los aminoácidos, y necesitamos 10,000 aminoácidos para hacer 100 proteínas, los 10,000 aminoácidos tienen que ser izquierdos. Y el cromosoma que está en el núcleo, el cromosoma está hecho de nucleótidos y necesitamos 100,000 nucleótidos para que construyan esta cadena, y dentro de la célula los 100 nucleótidos tienen que ser derechos. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que vamos a tener 10,000 aminoácidos izquierdos y 100,000 nucleótidos derechos al mismo tiempo, en el mismo espacio y tiempo para que formaran esa célula? Esto fue lo que una persona dijo cuando hizo este cálculo. Y de hecho, de acuerdo a él, hay una oportunidad entre 3,113. ¿Están impresionados? ¿Están dispuestos a decir, wow? Yo estaba dispuesto. Pero por si aún no lo estás, permítame intentar otra vez. Hay una persona llamada Harold Morowitz. Él calculó la probabilidad de que todos los componentes estuviesen todos al mismo tiempo. Todos. La pared, membrana, citoplasma, mitocondria, o sea, todo de la célula. ¿Cuál es la probabilidad de que solo una célula se formara? ¿Saben cuántas células hay en tu cuerpo o en el mío? Aproximadamente de 60 a 70 trillones. Y aquí solo estamos hablando de una, la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviéramos todos los componentes juntos por primera vez? Esa es la probabilidad estadística. 10 al poder de 100,000 millones. Y esto es solo para traer todo a un solo lugar. También hay que enseñarle a cada una lo que tiene que hacer. Y eso no está en este número. Y luego hay que enseñarle a que se divida. La célula tiene que dividirse y cuando se dividan ambas deben de estar vivas. ¿Cómo funciona esto? No sé, pero hay que enseñárselo. Y esto no está en este número. Y cuando se vuelven más complejas, y las plantas, y la vida animal, y la vida humana, y dentro de este organismo una apreciación por la amistad, por lealtad, por amor. ¿Pueden ver que la lista en realidad no tiene fin?
Y si la lista no tiene fin, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra? Entonces, si solo existen dos posibilidades, y solo existen dos, ateísmo y teísmo, y solo una está correcta, si A es posible, también es B, pero si A es improbable, B se convierte en probable. Y si A se convierte en imposible, entonces B se convierte en un hecho. ¿En serio? Verifiquémoslo. Pero primero una clase de matemáticas. Aquí está. 6 menos 3 es igual a 3. Ahora, cuando miren el primer número y al último, cuando hay un signo de menos, el último número siempre es menor que el primero. Si hay una sustracción, en otras palabras, un número menos otro número, el producto, o sea, al final, será menor que el primero. Y esto concluye la clase. Llegó la hora de la prueba. Los voy a probar. Y esto es lo que voy a hacer. Les voy a dar un problema y luego les daré las respuestas. Dos respuestas. Solo dos. Y una de ellas es la correcta. ¿Entienden? En la clase dijimos que si el primer número se le resta, termina con un número que es menor que el primero. Este es el primer número de la prueba. ¿Cuánto es 11 menos 6? Y te voy a dar dos opciones. La primera opción es 19. Y la segunda opción la escribí, pero no te la voy a mostrar. Así que la opción A es 19. Y la opción B está oculta. ¿Cuál escogerás? La opción B, por supuesto. ¿Por qué? Porque la opción A es mayor que el primer número. Y esto es imposible. Porque una vez tienes un signo de menos o sustracción, el número no puede ser mayor y por ende la otra opción es la correcta. ¿Lo entienden? No tienen que verla para saber que es correcta. No tienen que verla. Si muestras que esto es imposible, entonces la otra se convierte en un hecho. La gente dirá, ¿pero por qué no lo puedo ver? Bien, pero si estadísticamente es imposible, entonces lo otro es un hecho. En otras palabras, si estadísticamente es absolutamente, totalmente y completamente imposible que la primera célula se haya formado por sí sola, entonces la única conclusión razonable y científica es que alguien lo supervisó. O sea, no lo hizo por sí misma. Entonces, hemos concluido con esto. Una cita de Sherlock Holmes, el superdetective. ¿Con cuánta frecuencia les he dicho que cuando hayan eliminado lo imposible, lo que quede, sin importar cuán improbable, debe ser la verdad? ¿Han comprendido nuestros puntos? Columna número 1, 0 puntos. Columna número 2, 20. Columna número 3, lo que dijimos sobre la evidencia circunstancial, el principio antrópico y el análisis lógico, y el punto sobre la formación del granito. ¿Cuántos puntos le darían? Yo les daría 80 porque no hay nada en contra de estos. ¿Y cuántos puntos le darían al que acabo de ver? Columna número 4. La fuerza. La fortaleza de estos argumentos. De la nada vimos que era fuerte. Análisis estadístico también fuerte. Yo le daría cerca de 100, pero vamos a dejarlo en 80. Aquí tenemos el resumen del proceso PAN. Columna número 1, 0. Columna número 2, 20. Columna número 3, 80. Y columna número 4, 80. Ahora, hagamos los cálculos, porque el ateísmo son las columnas 1 y 4.
Y lo que tienen que hacer es poner un signo de resta en la columna 4 y traer al otro lugar, porque te está trayendo al otro lugar, y por eso tiene que tener un menos. Estos son puntos en contra del ateísmo. Así que en ateísmo tenemos 0 menos 80, que es igual, nos da a negativo 80. El teísmo es 80, la columna 3, menos 20 de la columna 2, y nos da 60. Miren la fuerza de estos números. No importan los números. Ustedes pueden haber puesto sus propios números, pero no tienen los números en el mismo lugar, de negativo y positivo. No es como decir que el ateísmo es 30 y teísmo 40 o 20. Estamos hablando que el teísmo está del lado positivo y gana, pero no por un margen pequeño, sino que gana completamente porque el otro lado es negativo y un número negativo no se compara con un positivo. Así que matemáticamente hemos mostrado algo, mis amigos. En otras palabras, las conclusiones finales u opciones. Teísmo es difícil de creer, sin duda alguna lo es. Pero miren a las opciones que tenemos. Agnósticos es completamente impráctico y no es real, y el ateísmo no tiene base y es absurdo. Así que sí, si nos paramos del lado que dice que el teísmo es una mala decisión, entonces les sugiero que las alternativas son peores y peores aún. Por ende, esta mala decisión es una buena decisión. ¿De acuerdo? Pueden desmenuzar mis argumentos si quieren. Pueden venir a mí con preguntas y respuestas si quieren. Así que esta es mi conclusión. Basado en evidencia y pensamientos lógicos razonables, la existencia de lo sobrenatural es válido y hace más sentido. Por ende, la existencia de Dios es una declaración razonable y creíble. Si yo fuese un abogado en una corte de justicia, me acercaría a ustedes como miembros del jurado y les diría: damas y caballeros del jurado, estos son mis argumentos. La decisión está en sus manos. Gracias.